invitarles, por favor, a que en este momento podamos leer un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 11. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice de esta manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo el Señor Jesús: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Queridos, este pasaje fue mostrado de parte de Dios a mi vida hace unas 2 semanas atrás. Porque una duda que yo tenía era justamente acerca de la oración. Este tiempo que hemos estado viviendo en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, en todo el mundo, ha sacado a luz, creo que en muchas ocasiones, esta pregunta: ¿Dios me escucha? Lo que yo le pido, ¿será que Él va a concederme? ¿Estará dispuesto Él a cumplir con lo que le estoy rogando? O otro tipo de preguntas, como aquellas de ¿por qué el Señor no responde? ¿Por qué si yo le pedí esto, Él no me lo concedió? ¿Por qué Él no actúa ya? ¿Por qué permite que sufra? Y mis amados, yo también muchas veces me hice esa pregunta. Y como les digo, yo creo que ese deseo de saber: Señor, ¿por qué a veces parecería que tú no respondes las oraciones? Y de pronto viene a mí el hecho de tratar de entender: ¿estás orando como debes? ¿Será que estás haciendo las oraciones como Dios espera que las hagas? Entonces, fue en ese momento en el que yo tuve ese deseo de decirle al Señor: Señor, necesito saber cómo tengo que orar. Necesito saber, Señor, que tú me digas la manera en que tú esperas que yo ore.
Es por eso que este mensaje, esta mañana, tiene por título, Enséñanos a orar. Justamente lo que le dijo el discípulo de Jesús a él, y le dice, Señor, enséñame a orar. ¿Por qué razón? Porque yo les comparto de mi propia experiencia que muchas veces he utilizado la oración como un amuleto. Y la oración no es un amuleto. ¿Y cómo entendemos esto del amuleto? El amuleto dice que es un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder o lo lleva encima. Entonces yo me puse a analizar y dije, caramba, ¿verdad? Muchas veces yo utilicé la oración como un amuleto. Algo que me va a traer lo que yo estoy esperando. Es decir, yo oro y las cosas van a suceder. Yo deseo algo y se lo expreso a Dios y Él tiene que hacerlo. Y la verdad, queridos, es que la oración está muy lejos de ser un amuleto. Otro error cometido por mi persona era creer que la oración es un discurso. ¿Cómo así un discurso? Un discurso es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público, en este caso el público sería Dios, pronunciada ante Él con el fin de convencerlo o conmoverlo. Entonces muchas veces yo he utilizado la oración de esa forma. Yo quiero convencer a Dios de lo que estoy pidiendo es lo que debe ser hecho. Yo quiero conmover a Dios con mi oración porque trato de disfrazar mi deseo como algo que Él no se dio cuenta y decirle, Señor, si tú me das esto, yo voy a ser la persona más fiel, yo te voy a servir, yo haré todo lo que tú me digas. Estoy tratando de llegar al corazón de Dios para que Él cumpla mi deseo. Pero queridos, la oración no es un amuleto y no es un discurso. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado la definición más básica de lo que es la oración. La oración es la comunicación que yo tengo con Dios. Es una charla, es una conversación. Entonces, ¿por qué cometemos estos errores de pensar o de asumir o de creer que la oración me va a traer lo que yo quiero, me va a dar la salud, me va a beneficiar de alguna manera o va a convencer a Dios o conmover su corazón? ¿Por qué? Porque realmente no entendemos cuál es el propósito de la oración desde la perspectiva de Dios. Quiero leer un versículo para ustedes que está, un par de versículos que está en Isaías 55 y voy a dar lectura a los versículos 8 y 9 y dice lo siguiente: es Dios hablándonos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Algo que nos va a llevar toda una vida comprender y practicar, que no es a mi manera, que nada de lo que tenga que ver entre Dios y yo es a mi manera. Y esto incluye la oración. La oración no puede ser hecha como yo creo que debe ser hecha. La oración debe ser hecha como Él quiere, de acuerdo a lo que Él espera que yo diga. Por esa razón, nuestro clamor en esta mañana es: enséñanos a orar. Señor, enséñanos. Yo espero que el clamor de toda la comunidad, pero especialmente tu clamor, sea ese: enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Vámonos al libro de Lucas, nuevamente, Lucas 11, y vamos a ir escudriñando esta palabra.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y yo te invito en esta mañana a que tu oración permanente durante este tiempo de meditación sea, Señor, enséñame a orar. Y les dijo la respuesta de Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Enfoquémonos en la primera palabra, Padre. Cuando decimos Padre, lo que el Señor Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros y a ti en especial, está diciendo, vive convencido de la paternidad de Dios en tu vida. Convéncete a ti mismo todos los días y a cada momento que Dios es tu Padre. Vive con esa realidad. Si tú has aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo que te dio la adopción de parte de Dios, entonces es necesario, querido, salir de la teoría y entrar a la práctica. Y eso significa que cada día yo debo ser consciente de esa paternidad, de la paternidad de Dios sobre mi vida. ¿Qué significa la paternidad de Dios sobre nuestra vida? Lo primero, Él, Dios, es tu autoridad. Él es tu autoridad. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esto significa que tienes que ser consciente de que si hay algo que haces fuera de la voluntad de Dios, Él como padre va a tener que corregir. Él te va a corregir. No podemos pensar que Dios va a hacer algo similar a nuestros padres terrenales, que a veces de forma muy fácil les convencemos de que no nos castiguen. Dios es justo, queridos, y Él es tu Padre, y es un Padre justo. Y si hay necesidad de corrección sobre tu vida, debes estar seguro de que Él la va a realizar. Entonces, la paternidad de Dios significa que Él es tu autoridad. Pero no se queda solo en eso. La paternidad de Dios también significa que Él es tu apoyo. Es aquel que te sostiene como papá. Es el que está todo el tiempo pendiente de los logros que tú realizas e impulsarte más, animarte más. Isaías 41:10 es una promesa maravillosa. Y esta promesa dice, no temas. Y Él te está diciendo esto como papá. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es un padre que solo corrige, es un padre que apoya. Tercer punto de la paternidad de Dios sobre nuestra vida es que Él es tu amor íntimo. Sofonías 3:16 es uno de los versículos que más me encanta de la Biblia. Y dice lo siguiente, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿No te parece que este versículo expresa un momento de intimidad entre padre e hijo, entre padre e hija? Como si Dios te estuviera tomando en sus brazos y arrullándote. Porque fíjense la última parte, dice, se gozará sobre ti, se alegrará tanto sobre ti, que llegará un momento en que Él no va a decir nada y te va a amar con la mirada, callará de amor. Será tanto el amor que sientes que es como ese nudo en la garganta que no te deja hablar. Así va a estar Dios viendo tu vida. Y no termina ahí, sino que dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Él es quien te canta. Él es quien te arrulla. Él es el Padre que está dispuesto a abrazarte el momento que tú necesites.
¿No te parece maravilloso entender lo que el Señor Jesús estaba enseñando aquí? Empieza tus oraciones con esa convicción. Dios es tu Padre, tu autoridad, tu apoyo y tu amor íntimo. Entonces, queridos, no sé cuántos de nosotros oramos con esa convicción en mente y en el corazón. O nuestra oración es directamente, Señor, yo te pido. Antes de orar, yo te invito de hoy en adelante que tú entres en este sentimiento, en este pensamiento, no hay otra palabra, en esta convicción de que Dios es tu Padre. Y sabes, quiero darte una noticia maravillosa. Otra más de las que estamos viendo. Tu papá nunca va a estar enojado contigo. Independientemente de los errores, independientemente de las fallas que cometemos, ten por seguro que tu papá nunca estará enojado contigo. Y para corroborártelo con la palabra, voy a leerte 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. El Antiguo Testamento dice en Isaías 57:16, escucha, pueblo mío. Y yo te invitaría a que cambies esto y digas, hijo mío, hija mía, no siempre voy a acusarte, ni estaré enojado todo el tiempo. Yo mismo te hice y no quiero que te desanimes. Y en el Nuevo Testamento Dios confirmará esto en Romanos 5:1 y dice lo siguiente, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. ¿Tú has creído en Él? Entonces has sido aceptado por Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente, ¿verdad? Pero escucha lo que dice ahora. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Romanos 5:1. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Y esa paz no la hemos provisto nosotros. Él fue el que decidió reconciliarse con nosotros. Y alguien que busca reconciliación no puede estar enojado. Y Dios no está enojado contigo. Inclusive la corrección que vimos hace un momento, Él no la va a hacer en ira, en rabia. Él la va a hacer en amor. Entonces, queridos, enséñanos a orar. Inicia tu oración con esa convicción. Dios es tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Te darás cuenta que a lo largo de esta enseñanza, lo que Dios espera de nosotros al momento de orar es actitud. Es estar dispuesto a hacer cosas, no solo a decirlas. Santificar es reconocer a quien es santo, honrándolo y sirviéndolo como a tal. Es una de las acepciones de la palabra santificado. Es honrar y servir. ¿A quién? A ese Padre que me ama tanto. Yo estoy dispuesto, Señor, al momento de orar, yo estoy dispuesto a darte todo el honor, toda la honra, a servirte. Santificado sea tu nombre. Lo siguiente, venga tu reino, venga tu reino. Ok, Dios es nuestro Padre, pero además Él es Rey. ¿Y cuáles son 2 de las principales características de un rey? Uno, que Él tiene el control absoluto y que Él tiene la autoridad absoluta. Cuando nosotros oramos, familia, cuando tú oras, debes aceptar el control y la autoridad de tu Padre sobre todo lo que te está sucediendo. No ores pensando que Dios tiene que luchar para mejorar lo que te está sucediendo. Él no tiene que pelear, Él ya tiene el control y Él tiene la autoridad. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué me sucede lo que me sucede? Ya vamos a llegar ahí, pero vamos por orden. Él es Padre, pero Él es también Rey. Entonces, ¿qué nos dice Juan 10, 27 al 30?
el Señor Jesús dice lo siguiente, escucha en esto relacionado al control y a la autoridad que Dios tiene sobre lo que te está sucediendo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie, y esta es la parte que tenemos que resaltar en este momento, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Es el Señor Jesús hablando. Mi Padre, que también ahora es tu Padre, Dios, que es tu Padre, que me las ha dado, dice el Señor Jesús, a las ovejas, es más grande que todos, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Queridos, ¿qué puede salir del control de Dios? Nada. Nada. Mateo 6:26 y los versículos 31 al 33 se los leo y dice lo siguiente, es muy conocido este pasaje, pero quiero que ahora nos enfoquemos en el control y la autoridad que Dios tiene y está expresado también en este versículo. Miren los pajaritos, dice el Señor Jesús, que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Ustedes, tú eres más importante que cualquier pajarito, que por el cual Dios cuida y protege y controla. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Conoces a Dios? Entonces, ¿por qué te preocupas? Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Familia, por favor, necesitamos convencernos, creer en eso, fortalecer nuestra fe en que Dios tiene el control y la autoridad por sobre todo. Él es tu Padre, Él es Rey. Continuamos. Lucas 11. Seguimos en el versículo 2 al finalizar. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuevamente aquí hay una actitud. Hágase tu voluntad. Tú, cada vez que oras, debes entender esto que el Señor Jesús nos está enseñando. Vive dispuesto a aceptar la decisión de tu Padre acerca de lo que pides, aunque no esté de acuerdo con lo que deseas. Ya hemos pasado por eso. Muchos de nosotros de manera más cercana, otros no tanto. El de haber pedido con tanto anhelo que Dios cumpla lo que le estamos rogando, especialmente cuando se trataba de un familiar, de un amigo, de personas que conocemos. Y que Dios haya respondido no a nuestro pedido. Queridos, somos humanos. Y creo que de acuerdo a la madurez que tengamos, entenderemos este aspecto. Hágase tu voluntad. Yo te pido, tú tienes toda la libertad de pedirle a Dios lo que tú quieras. Pero por favor, maduremos y entendamos este aspecto. No siempre Dios hará lo que le pedimos. Yo entendí en mi vida que Dios me responde de 3 formas y quizás te responda de las 3 mismas formas a ti. A veces la respuesta de Dios es un visto bueno, un sí a lo que estás pidiendo. Otras veces Dios te dice todavía no, espera. Y la tercera y la que menos nos gusta es cuando Dios responde no a lo que le pedimos.
Pero aquí el Señor Jesús nos está enseñando que debemos vivir dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en todo lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque la voluntad de tu Padre es buena, agradable y perfecta. Así lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Empieza todo aquí. Transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces hemos escuchado esto, pero hasta anoche, queridos, es que yo fui al diccionario para entender estas 3 palabras. ¿Cómo entendemos que es buena? ¿Qué quiere decir buena? Una de las acepciones de esta palabra dice útil y a propósito para algo. Lo que Dios permita no va a ser que se desperdicie algo. Muchas vidas que ahora están partiendo, queridos, no es que se está desperdiciando. Dios no desperdicia absolutamente nada. Su voluntad es buena. ¿Por qué? Porque es útil, sirve. Especialmente nos sirve a ti y a mí como hijos. La voluntad de Dios es útil, es buena y tiene un propósito. Dios no hace nada sin un plan. Y los planes de Dios son buenos, útiles. Agradable, ¿qué significa? Que produce complacencia o agrado. Caramba, y esta es la parte en la que muchos de nosotros vamos a tener cierta dificultad. Pero ¿por qué me duele tanto? Si la voluntad de Dios es agradable, ¿por qué me duele tanto? Es que tú no estás viendo el panorama completo. Los momentos siempre nos duelen. Cuando tú recibes una inyección, cuando recibes una vacuna, la recibes feliz de la vida, ¿te complace el recibir ese pinchazo? No, pero después de que ese pinchazo haga efecto, tu cuerpo está protegido, tu cuerpo se restablece, tu salud empieza a restablecerse. Y eso sí es agradable. El pinchazo queda olvidado cuando hay una recuperación, cuando entiendo el propósito de ese pinchazo. Entonces, queridos, aquí nos está diciendo la voluntad de Dios es agradable y eso no podemos anular, no podemos negar. La voluntad de Dios es agradable. Quizás no en un momento específico, pero después entenderemos que sí es lo mejor. Y por último, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa? Que tiene el mayor grado posible de excelencia. No hay error. Dios, tu Padre, a quien tú le oras, nunca se equivoca. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Además, la voluntad de Dios para tu vida siempre tendrá un propósito bueno y eterno. Recordemos lo que dice Jeremías 29:11. Dios te dice, mis planes, y a ti y a mí, mis planes para ustedes, solamente yo los sé. Y no son para su mal. Crees en Dios, cree en su palabra. Él te está diciendo que los planes que tiene para ti no son para tu mal, sino para tu bien. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, te está diciendo Dios, y yo espero que estés con la apertura espiritual para aceptar esta palabra y que esta palabra guíe tu vida de hoy en adelante. Y el versículo termina diciendo, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Puede ser que el presente sea doloroso, puede ser que el presente sea confuso, pero mantengámonos firmes en esta palabra. Voy a darte un futuro lleno de bienestar. Tu futuro es bueno. Y Dios lo sabe porque Él está ahí. Está en tu futuro, Él está en tu presente y Él estuvo allá en tu pasado.
¿sí? Gloria a Dios por esto. Volvamos a Lucas 11. Versículos 3 y 4, si nos damos cuenta, es la segunda petición después de que el Señor nos enseña a decir, hágase tu voluntad. Estas peticiones van a expresar tres cosas y las leo. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa eso? Provisión. ¿Sí? Provisión. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdón. Todos nosotros nos acercamos a Dios por perdón muchísimas veces. Provisión, perdón. Y lo que continúa dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esos son pruebas. Pruebas. El clamor para nuestra provisión, el clamor para el perdón de nuestros pecados, y el clamor en medio de la prueba. Ahora, queridos, yo quiero que no entendamos esto de forma aislada, entendámoslas por el contexto. Dios es Padre, Él tiene control y autoridad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora lo que yo le pida tiene que estar condicionado por estos aspectos. ¿Quieres pedirle provisión? Hazlo, pero date cuenta que es Él quien debe darte lo que tú necesitas, no necesariamente lo que tú quieres tener, sino lo que necesitas. Él es Padre y Él va a pensar de forma mucho más madura y mucho más amplia de lo que nosotros podemos pensar. ¿Sí? Entonces, tu provisión está en Dios. Pero Él tiene el control, la autoridad y Él va a decidir. Segundo, el perdón. El perdón es una actitud y aquí de forma maravillosa dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Muchas veces hemos debido escuchar enseñanza acerca de este versículo. ¿Cómo puedes pedirle perdón a Dios si tú no puedes liberar perdón hacia otras personas? Y aquí lo que el Señor nos está enseñando es toma una actitud de arrepentimiento. Toma una actitud en la que tú estés dispuesto a dar todo para que el Señor haga las paces o te ayude a hacer las paces con las personas con las que has tenido algún problema. Si no de manera personal, por lo menos que haya una liberación espiritual tuya a través del perdón que tú des a esas personas. Es una actitud. Muestra que no son solo palabras, no es te pido perdón y nunca te alejas del pecado, no, sino que estás dispuesto a alejarte del pecado. Aquí está, perdona, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y lo último, en este versículo 4 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este versículo es algo complicado de explicar, porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Entonces, ¿por qué aquí el Señor utiliza esta expresión, no nos metas en tentación? Como que si Dios de alguna forma decidiera que alguien entre en una tentación. Y en realidad, queridos, yo logré aprender que no se trata de enfocarnos en la palabra meter en tentación, porque el original de esta palabra hace referencia a liderar, a llevar hacia algún lugar. Pero el núcleo de esta parte del versículo no está en el verbo meter en tentación o llevar hacia la tentación. El núcleo está en la palabra tentación. Si tú vas al original te darás cuenta que esta palabra, que sí se traduce como tentación, también se traduce como prueba. Como un tiempo de examinar, de probar que estás preparado para un momento específico. En el colegio, en la universidad, todos nosotros hemos tenido pruebas, exámenes, para demostrar que aprendimos algo. Entonces aquí esta palabra tentación también significa prueba, prueba.
En otros textos la palabra tentación solamente significa eso, tentación, pero en este específicamente tiene esos dos significados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está pidiendo? Señor, papá, no permitas que yo pase por tiempos difíciles. No permitas que yo sea probado. Y te das cuenta que muchos de nosotros pedimos eso. ¿Cuántos de nosotros estamos rogando a Dios que la enfermedad, que este virus no toque nuestras vidas o nuestras familias? En realidad lo que estamos pidiendo es esto: Señor, no me lleves hacia la tentación. No quiero ser probado de esa manera tan difícil. Pero recuerda, Dios tiene el control, la autoridad, y Él tiene la última palabra. Si Dios considera que nosotros debemos atravesar por pruebas como muchas de nuestras familias en la comunidad están atravesando, Él lo va a permitir. Él va a permitir eso. Pero de todos modos yo estoy dispuesto a expresarle a Dios aquello que no quiero que suceda. ¿Recuerdas al Señor Jesús en Getsemaní qué le dijo? El mismo Señor Jesús le dijo al Padre: si es posible, no quiero pasar por esta prueba. Pero que continuó a esa petición: pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús no enseñaba algo que Él no practicaba? Él practicó esto. Le pidió a Dios: no quiero pasar por esta prueba, pero que sea lo que tú decidas. Y Dios decidió que Él sí tenía que pasar por esa prueba. ¿No es maravilloso? Puede ser complicado, pero no es imposible. Moviéndonos en el pasaje de Lucas 11, los versículos del 5 al 12, el Señor Jesús nos muestra una comparación de cómo el ser humano, siendo malo por naturaleza, es capaz de acceder a las peticiones que se le haga. En la primera enseñanza del Señor Jesús habla de alguien que corre hacia alguien que considera a su amigo y le dice: por favor, dame algo de pan porque tengo que invitar a un amigo que llegó de imprevisto. ¿Y cuál fue la respuesta? No me molestes, ya estoy en cama, mi familia está descansando y no te voy a dar nada. ¿Y qué hace el que necesita el pan? La Biblia dice que él insiste, que él continúa tocando y rogándole. Y fíjense lo que dice el versículo 8: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta palabra importunidad hace referencia a ser inoportuno y a ser desvergonzado. Inoportuno es que actúa en un tiempo que no es el correcto, que no es el adecuado. Y desvergonzado es ser insolente. Es como que no tener respeto. Este amigo va en la madrugada a tocar la puerta. No era el momento de comprar pan. Y obviamente estaba molestando a la otra persona. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Por qué el Señor nos estará diciendo esto? ¿Será que Él nos está diciendo: a Dios también puedes molestarle si le insistes mucho? No, sino que aquí lo que nos está mostrando el Señor Jesús es que, a diferencia del ser humano, tu Padre, Dios, siempre, y entiende bien esta palabra, siempre está dispuesto a escucharte. Él no establece un horario ni una manera determinada para comunicarte con Él. Si el ser humano, siendo malo y no teniendo estas características, muchas veces accede a lo que se le pide, ¿cuánto más Dios? Que Él no te pone barreras, no te pone obstáculos. Él más bien te dice: ven, ven. Y eso lo confirmamos en Hebreos 4:16. Escuchen lo que dice este versículo. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Él no es un humano. Él no se molesta cuando tú le hablas. Él no se molesta cuando tú pides su ayuda. Él está dispuesto a escucharte. ¿Sí?
Lo que nosotros necesitamos hacer es entrenar en la persistencia más que en la insistencia. Y aquí vamos a establecer una diferencia entre estas dos palabras. Insistir es ir a, en este caso, en este contexto, hacer una petición constantemente, la misma petición. No parece malo, ¿sí? Pero el punto es que esta puede ser que la otra persona niegue esa petición y la insistencia no entiende, la insistencia continúa. Yo sigo machucando sobre lo mismo, es que quiero, es que quiero, es que quiero, es que quiero. Eso es insistencia. Pero ¿qué es la persistencia? Es muy similar, aunque hay diferencia. La persistencia es yo pido, empiezo a pedir. La otra persona niega lo que le estoy pidiendo, entonces yo me detengo y reflexiono. Por este lado no puedo convencerla, entonces trato de buscar otras alternativas para convencer a esa persona. Eso es la persistencia. Dios quiere, queridos, que nosotros seamos persistentes más que insistentes. ¿En qué sentido? Obviamente a Dios no le vamos a poder hallar un lado débil para convencerle, pero ¿a qué me refiero con persistente? Tú estás pidiendo algo. Dios te dice no. Entonces frena y analiza. Si Dios me respondió no, ¿cuál es la razón? O no estoy pidiendo lo que Él quiere que pida. Entonces analizo y digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que pedirte? ¿O cómo tengo que pedírtelo? Tal vez lo estoy haciendo de forma incorrecta. Entonces no desisto de la petición. Solamente busco qué es lo que Dios espera de mí. ¿Qué quiere Él que yo pida? Es muy diferente insistir que persistir. Y Dios quiere que persistamos. Queridos, nos estamos reuniendo hace 2 semanas y esto quiero comentarles como iglesia con los jóvenes. Ellos están expresando sus peticiones de oración. Y estamos orando acerca de eso, pero como jóvenes, este mensaje fue dado a ellos como primicia. Ellos ya conocen este mensaje. Dios direccionó que hoy día sea compartido a toda la comunidad. ¿Saben qué logramos entender? Muchos de ellos decían, por favor, oren por mi hermano, por mi papá, oren por mi hermana, por mi familia, por esta cuestión de salud. Y es cierto, aquí tenemos nosotros dicho que hay toda libertad delante de Dios para poner nuestras peticiones, pero entendimos que Dios nos guía no solo a pedir por sanidad física. Siempre la prioridad de Dios hacia una persona será la salvación. Entonces, ¿saben cómo hemos empezado a orar? Diciéndole, papá, nosotros te rogamos que sanes a esta persona, pero que también trabajes en el área espiritual. Alcance esa vida, Señor. Que esa vida te conozca. Ten un encuentro con esa persona. Y si ya esa persona te conoce, muéstrale si hay algo que esta persona debe corregir y por eso tú estás permitiendo este tiempo difícil, para que esa persona reflexione, quizás se arrepienta de algunos pecados o tome nuevas actitudes, nuevas decisiones que te agraden. ¿Te das cuenta cómo pasamos de un ámbito natural simplemente a un espiritual? ¿Y tú crees que a Dios no le agrada que oremos de esa manera? Y nosotros hemos decidido persistir de esa forma. Vamos a orar sí por lo natural, pero también vamos a tratar de buscar en Él el propósito espiritual por el cual está permitiendo Él esa situación. Entonces, seamos persistentes. En la segunda historia lo que tenemos es una comparación con los padres. Dice, ustedes que son padres, no hay duda que saben dar cosas buenas a sus hijos o luchan por dar cosas buenas a sus hijos, pero tengan en cuenta que ustedes son malos. Es decir, que ustedes fallan, no son personas perfectas. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón su Padre que está en el cielo dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Queridos, papá está presente. Y este sí es un papá perfecto. Sabe lo que necesitas, sabe cómo corregirte, pero también sabe demostrarte ese amor perfecto. En los versículos 9 y 10, escuchemos lo que Él nos dice.
después de hacer esta comparación con un humano falible a un Dios perfecto, dice, por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Pero ojo, no saquemos esto de contexto. Tenemos que entender la enseñanza completa. Recuerda, tienes que estar seguro que Dios es tu Padre. Tienes que estar convencido que Él tiene el control y la autoridad. Nada se le escapa de las manos. Pero también debes estar seguro que Él hará lo que es mejor para ti, su voluntad. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, es atendido. Pide todo lo que quieras. Pide. Siéntete en la libertad de pedir. Pero busca de parte de Dios la respuesta. Busca que Él revele el propósito para cada situación que estás atravesando. Y Él lo va a hacer. Y llama cuando necesites. La línea está abierta de parte de Dios hacia nosotros, 24/7. Dios no te dice, por favor, en este horario no me vas a orar porque estoy ocupado. Él te dice, el momento que quieres, llámame y serás atendido. Romanos 8:32, ya llegando al final de esta enseñanza. Dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. ¿Te das cuenta? Tu papá. Está hablando de tu papá. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas, de acuerdo a su voluntad. Primera Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dicen, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, obviamente porque hemos pedido conforme a su voluntad, de acuerdo a su corazón. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Familia, es un tiempo el que estamos atravesando, el que estamos viviendo, de madurar. Es tiempo de madurez. Dios espera de nosotros que anhelemos madurar, anhelemos crecer. Y esto tenemos que hacerlo en todo ámbito de nuestra vida. Y creo que ahora es tiempo de aprender a orar, de saber cómo orar, de entender estos puntos que hoy día Dios nos ha mostrado y ponerlos en práctica. No solamente Él espera que tú los sepas, Él espera que tú los vivas. La recompensa es asombrosa, es magnífica, es enorme. Primero aprenderás a comunicarte con tu Padre. No solo será esas oraciones unilaterales en las que soy yo hablando a Dios, yo le pido, yo le digo, amén, y ahí se terminó. Sino que si pides, también vas a buscar. Y si llamas, Él te va a atender. Y Él te va a responder. Y Él te va a dar la guía. Necesitamos, hoy más que nunca, madurar nuestra manera de hablar con Él. Madurar en nuestras oraciones. Yo te invito a empezar a poner esto en práctica. Queridos, yo
y los jóvenes lo estamos haciendo. Y personalmente te puedo garantizar que tu perspectiva va a cambiar. Vas a aprender a tener esas revelaciones de parte de Dios acerca de lo que vives. No pasó mucho, a los 2-3 días que empezamos a orar, ya una persona en nuestro grupo de jóvenes dijo, yo ya recibí una guía de parte de Dios, así que ya no quiero que pidamos por esto, más bien por favor ayúdenme con esta otra petición. Y era un cambio mucho más específico y entendimos que era de parte de Dios. Él es papá. ¿Qué papá no anhela tener un momento con sus hijos? Si ustedes, siendo malos, buscan eso, ¿cuánto más el Padre Perfecto? Pongamos esto en práctica. Es la invitación de nuestro Padre. Te invito a cerrar los ojos y si quieres, empieza a poner en práctica esto que hemos aprendido en esta mañana. Papá, reconocemos, Señor, tu paternidad en nuestras vidas. Entendemos y sabemos ahora que tú eres nuestra autoridad, que tú eres quien corrige nuestra vida, pero que también tú nos apoyas y nos alientas a cada momento para que nosotros podamos madurar de acuerdo a tu voluntad, y que tú nos amas con un amor íntimo, que estás dispuesto a abrazarnos y a consolarnos, Señor, el momento que nosotros te necesitemos. Padre Santo, nosotros queremos aprender a vivir con esta convicción de tu paternidad en nuestras vidas, convicción de tu control y tu autoridad sobre cada situación que atravesamos, y Señor, aceptación de tu voluntad sobre todo lo que te pidamos. Queremos, Señor, que esto se enraíce, esta semilla se enraíce en nuestras vidas y nuestra forma de comunicarnos contigo cambie. Y estamos seguros, estamos convencidos, Señor, que tu manifestación sobre cada vida de los que estamos aquí, Señor, va a ser asombrosa. Tu manifestación será inesperada, Señor, y será maravillosa, porque estaremos pidiendo todo conforme a tu voluntad. Y tú vas a hacer, Señor. Gracias por esta lección. Gracias, Señor, por este mensaje que has traído a cada uno de nosotros. Gracias por no estar enojado jamás con nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Glorificado sea tu nombre, Señor. Amén.